Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a dejar sin aliento. Una historia de secretos, de llamadas inesperadas y de un misterio que se cierne sobre nuestros personajes favoritos. Prepárense porque vamos a desgranar el momento exacto en que Demet recibe una carta anónima y cómo esto la lleva a tomar una decisión inmediata y crucial: llamar a Khan. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras emocionantes entregas. No querrán quedarse fuera de esta aventura. Imaginen la escena. Es un día cualquiera, quizás por la mañana, o tal vez al caer la tarde, cuando el sol empieza a teñir el cielo de naranjas y rosas. Demet está en su casa, disfrutando de un momento de calma. Quizás está tomando un café, leyendo un libro o simplemente disfrutando del silencio. De repente suena el timbre. Una pequeña interrupción en su rutina. Al abrir la puerta, no hay nadie. Solo un sobre blanco sin remitente deslizado bajo la puerta o depositado con sigilo en el felpudo. La primera reacción es de extrañeza, ¿verdad? ¿Quién podría haber dejado una carta así? Con una mezcla de curiosidad y un ligero escalofrío, Demet recoge el sobre. Es un sobre sencillo, sin ningún detalle que pueda delatar a su autor. Lo abre con cuidado, sus dedos sintiendo la textura del papel. Y ahí está. Las palabras escritas a mano, o quizás impresas con una letra genérica para ocultar la identidad, se despliegan ante sus ojos. El contenido de esa carta es la chispa que enciende la urgencia. No sabemos exactamente qué dice esa carta anónima, y ese es precisamente el gran misterio que envuelve este momento. ¿Son advertencias? ¿Amenazas? ¿Revelaciones impactantes? Lo único que sabemos es que el contenido es lo suficientemente grave, lo suficientemente perturbador, como para que Demet no pueda siquiera pensar en esperar. No hay tiempo para reflexiones largas, ni para buscar a alguien que le ayude a descifrar las intenciones del remitente. La carta ha despertado en ella un instinto de protección, una necesidad de actuar de inmediato. Y en ese preciso instante una sola persona acude a su mente. Alguien en quien confía ciegamente, alguien que siempre ha estado ahí para ella, alguien que sin duda sabrá cómo ayudarla a navegar por esta tormenta que parece estar a punto de desatarse. Esa persona, por supuesto, es Khan. La decisión es instantánea, casi un impulso primario. No duda, no se detiene a analizar demasiado. La preocupación o el miedo se combinan con una determinación férrea. Coge su teléfono móvil, sus dedos se mueven con rapidez buscando el contacto de Khan en su agenda. A veces en la vida hay momentos en los que no tenemos tiempo para la vacilación. Momentos en los que la intuición nos guía y nos dice exactamente qué hacer y con quién hacerlo. Y este es uno de esos momentos para Demet. El teléfono suena. Cada tono es una eternidad. Demet espera con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, mientras la carta anónima aún está en sus manos, como un peso tangible de la incertidumbre. ¿Responderá Khan? ¿Qué pensará de todo esto? ¿Podrá él ayudarla a entender lo que está sucediendo? La espera se hace palpable, cargada de todas las preguntas que empiezan a formarse en su cabeza. Y entonces al otro lado de la línea, la voz de Khan. ¿Cómo reaccionará él al escuchar la urgencia en la voz de Demet? ¿Cómo la escuchará cuando le cuente, quizás con palabras entrecortadas por la emoción, sobre la misteriosa carta? Es fascinante pensar en las diferentes capas de esta interacción. Por un lado, está la preocupación genuina de Demet, su vulnerabilidad ante lo desconocido. Por otro está la fortaleza y la determinación de Khan, su instinto de protector. Imaginen la conversación. Demet, con la voz temblorosa pero firme, le expone la situación. Describe el sobre, la ausencia de remitente y luego, sin rodeos, le cuenta el contenido que le ha dejado helada. Khan, al principio quizás sorprendido, pronto cambia a un tono de calma y apoyo. Le pedirá detalles, intentará calmarla y, lo más importante, le ofrecerá su ayuda incondicional. No la dejará sola en esto. Este acto de llamar a Khan de inmediato, sin dudarlo, nos dice mucho sobre la profundidad de su relación. Demuestra la confianza absoluta que Demet deposita en él. En momentos de crisis, es a las personas en las que más confiamos a quienes recurrimos.
Es un testimonio de que su vínculo va más allá de lo superficial, que existe una conexión profunda y un entendimiento mutuo que les permite afrontar juntos cualquier adversidad. Pero, ¿qué podría ser el contenido de esa carta que provoca una reacción tan inmediata? Aquí es donde entra la parte más intrigante y donde podemos especular un poco, siempre basándonos en la naturaleza de las historias que nos gusta explorar. ¿Podría ser algo relacionado con un peligro inminente, una amenaza a su seguridad, o a la de alguien a quien quieren? Quizás es una revelación sobre el pasado, algo que alguien ha estado ocultando y que ahora sale a la luz de forma anónima, buscando causar daño o despertar conciencias. O tal vez es una trampa o una estratagema diseñada para generar pánico y desestabilizarla. Piensen en las posibilidades. Si la carta revela un secreto, es un secreto que afecta a Demet directamente, o a Khan, o a alguien de su círculo cercano. Si es una amenaza, ¿quién podría ser el autor y cuáles serían sus motivos? La anonimidad de la carta es clave aquí. El hecho de que el remitente se oculte sugiere que tiene algo que temer, o que sus intenciones son maliciosas y buscan evitar ser identificados. Este tipo de giros argumentales son los que hacen que las historias cobren vida. La carta anónima es un catalizador, un elemento externo que irrumpe en la vida de los personajes y los obliga a tomar decisiones difíciles. La reacción de Demet al llamar a Khan inmediatamente es, en sí misma, una parte fundamental de la narrativa. No es solo lo que dice la carta, sino cómo reaccionan los personajes ante ella. Es importante destacar la importancia de la comunicación en estas situaciones. Demet, a pesar de su posible miedo o confusión, elige compartir la información con la persona en la que confía. Este acto de abrirse, de no guardar el secreto para sí misma, es lo que permite que la historia avance. Si Demet hubiera intentado resolverlo sola, o si hubiera dudado en llamar a Khan, el rumbo de los acontecimientos podría haber sido completamente diferente. La llamada a Khan no es solo una llamada de auxilio, es también una solicitud de consejo, de apoyo, y quizás de acción conjunta. Es el inicio de una investigación improvisada, de una búsqueda de respuestas que los unirá aún más. Podemos imaginar a Khan, al escuchar la historia, activando su mente analítica, intentando buscar patrones, posibles sospechosos y planes de acción. Este tipo de escenas son las que nos enganchan a las series y películas. Son los momentos de alta tensión, de incertidumbre, donde el destino de los personajes pende de un hilo. La carta anónima es un clásico recurso narrativo para introducir el conflicto, y la reacción inmediata de Demet al recurrir a Khan es la respuesta natural de alguien que busca seguridad y confianza en su pareja o en su amigo más cercano. Ahora, piensen en el impacto emocional. Demet, al recibir esa carta, experimenta una gama de emociones: miedo, sorpresa, quizás enfado, y sobre todo, una profunda necesidad de comprensión. Su llamada a Khan es una forma de externalizar esas emociones, de compartirlas con alguien que puede ayudarla a procesarlas y a superarlas. Khan, por su parte, al escucharla, sentirá la responsabilidad de protegerla y de desentrañar el misterio. La historia que se desencadena a partir de esta llamada puede ser de muchas formas. Podría ser un thriller, donde cada pista los lleve a un peligro mayor. Podría ser un drama, donde el secreto revelado ponga a prueba su relación y sus valores. O podría ser una historia de redención, donde el autor de la carta busque corregir un error del pasado. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que al grabar este momento de Demet recibe carta anónima y llama a Khan de inmediato, estamos capturando un punto de inflexión crucial en su historia. Es un instante que define el carácter de Demet, su valentía al afrontar lo desconocido, y la solidez del vínculo que la une a Khan. La rapidez con la que actúa, sin dejar que el miedo la paralice, es una muestra de su fortaleza interior. Y Khan, al recibir esa llamada, se convierte en una pieza clave para resolver el enigma. Su reacción, su disposición a escuchar y a ayudar, refuerza la idea de que juntos son capaces de enfrentar cualquier cosa. Es la representación de la confianza, del apoyo mutuo y de la importancia de tener a alguien en quien apoyarse cuando la vida nos lanza sorpresas inesperadas y a veces perturbadoras. En resumen, este momento es la chispa que enciende la aventura. La carta anónima actúa como el detonante, pero es la llamada inmediata de Demet a Khan lo que realmente impulsa la trama hacia adelante. Es un acto de valentía, de confianza y de amor, que nos prepara para los desafíos y las revelaciones que están por venir. Es la prueba de que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la confianza y la amistad puede guiarnos hacia la verdad.
Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este análisis de un momento tan cargado de significado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando las posibles implicaciones de esa misteriosa carta y la crucial llamada de Demet Khan. Hemos visto cómo un simple sobre puede desencadenar una cascada de emociones y decisiones, y cómo la confianza en las personas adecuadas puede ser nuestro mayor activo. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen que decía la carta anónima? ¿Cómo imaginan que reaccionará Khan? Dejen sus teorías y comentarios abajo en la sección de comentarios. Me fascina leer sus ideas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente les ha gustado, no olviden darle ese pulgar hacia arriba, ese me gusta que tanto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que podría disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.